Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se ha visto sacudido una vez más por las filtraciones procedentes de los bastidores. Según estas afirmaciones, Demet Özdemir ha hecho una declaración muy dura, controvertida y resonante sobre la relación de la que se lleva hablando mucho tiempo en la opinión pública. Esta declaración ha aparecido en las páginas de la prensa rosa con el titular «Escándalo». Mientras que los comentaristas se han dividido en dos bandos sobre si se trata de una expresión de una ruptura emocional o de un intento de poner límites. Hakan Yaman ha perdido la cordura. Esta expresión no se interpretó como un diagnóstico clínico, tal y como se afirmaba, sino como una dura metáfora sobre las fluctuaciones de comportamiento, las incoherencias y las cargas emocionales. ¿Cómo y en qué contexto se dijeron estas palabras? Según la información de los pasillos, la frase en cuestión no se pronunció en medio de una discusión acalorada, sino en un tono bastante tranquilo pero firme, tras una tensión acumulada durante mucho tiempo. El entorno cercano de Özdemir afirma que, al utilizar esta expresión, se notaban claramente sus sentimientos de preocupación, cansancio y agotamiento. Según se afirma, Özdemir continuó su discurso con una reflexión similar a la siguiente: si el comportamiento de una persona es tan errático, no se trata de un estado mental saludable. Los comentaristas de la prensa sensacionalista subrayan que esta frase no es un diagnóstico, sino una observación. ¿Por qué se calificó de escándalo? La razón principal por la que estas palabras se calificaron de escándalo es su momento y su dureza. Esta declaración, que se produjo en un momento en el que se hablaba de declaraciones románticas, señales de paz y grandes declaraciones de amor, alteró el equilibrio. Un columnista de revista resumió la situación de la siguiente manera: es un jarro de agua fría sobre el romanticismo. El frente de Demet Özdemir, agotamiento emocional. Según su entorno cercano, Demet Özdemir lleva mucho tiempo cargando con una carga emocional. Las decisiones repentinas, las declaraciones incoherentes y las salidas públicas que se dice que se han producido en la relación pueden haber desgastado emocionalmente a Özdemir. Las siguientes palabras que supuestamente le dijo a un amigo llamaron la atención: siento que un día hablo con una persona y al día siguiente con otra completamente diferente. Esta frase se consideró una pista importante para comprender el trasfondo de las palabras de Özdemir en el mundo del corazón. Silencio y retirada en el frente de Hakan Yaman. Según las acusaciones, tras estas palabras no hubo una respuesta inmediata por parte de Hakan Yaman. Al contrario, se rumorea que prefirió guardar silencio durante un tiempo. Este silencio fue interpretado por algunos comentaristas como negación y por otros como recuperación. Según su entorno cercano, Yaman es consciente de que estas palabras no son un ataque personal, sino una expresión dura de la situación en la que se encuentra la relación. ¿Cómo debe interpretarse la expresión salud mental? Las columnas de opinión de las revistas especializadas señalan que este tipo de expresiones se utilizan a menudo de forma metafórica en el lenguaje cotidiano. Se destaca que el significado aquí no es un diagnóstico mental, sino una crítica a los desequilibrios conductuales. Un comentarista hizo la siguiente valoración: esta frase no dice enfermo, sino esta relación no avanza de forma saludable. Olla de reacciones en las redes sociales. Con la difusión de las palabras, las redes sociales se dividieron prácticamente en dos. Una parte consideró que esta expresión era dura y hiriente, mientras que otra parte defendió que era inevitable que Özdemir explotara tras acumular tanto tiempo. Algunos de los comentarios más destacados fueron: ¿era necesario ser tan duro? A veces, las verdades no se pueden decir con suavidad. Es como una llamada de auxilio. El nominador común en el mundo del entretenimiento, la confrontación. La opinión predominante en los círculos del entretenimiento es que esta declaración es más un momento de confrontación que un anuncio de ruptura.
se cree que las partes ya no se enfrentan a discursos románticos, sino a las dinámicas reales de la relación. Un columnista escribió lo siguiente: esta relación o bien termina aquí o bien evoluciona a un nivel completamente diferente. La línea roja de Demet Özdemir. El entorno cercano de Özdemir sugiere que, y con estas palabras, ella ha marcado un límite. Se dice que quería expresar claramente que las fluctuaciones emocionales, los arrebatos repentinos y la incertidumbre son insostenibles. Según se afirma, Özdemir trazó el siguiente marco al final de la conversación: no quiero una relación que se alimente del caos. ¿Qué pasará en el futuro? Hasta ahora, ninguna de las partes ha hecho ninguna declaración oficial. Sin embargo, en los pasillos se rumorea que, tras este duro enfrentamiento, se ha entablado un proceso de comunicación más tranquilo y estructurado. ¿Son estas declaraciones el presagio de una ruptura o el comienzo de una transformación profunda? El mundo del corazón está en vilo. En lugar de la última palabra, Hakan Yaman ha perdido la cordura. Esta frase no es un diagnóstico, tal y como se afirma, sino una alarma emocional. Las palabras de Demet Özdemir nos recuerdan que el amor no solo se pone a prueba con frases románticas, sino también con realidades difíciles y duras. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.